Te compartimos la meditación de este domingo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, te pido que abras las puertas de mi corazón, que lo moldees, que lo hagas dócil a ti, a tus palabras, que me dejes escuchar lo que tú me tienes que decir, que me hagas sensible a las palabras que Dios y Jesús me quieren decir el día de hoy, para que las pueda aplicar y cada día me pueda parecer más a ti. El día de hoy vamos a meditar el pasaje que está en Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: El maestro pregunta: ¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad, y encontraron todo como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y se los dio a ellos, diciendo: Tomen esto, es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se las pasó a ellos, y todos bebieron. Les dijo: Esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos. Les aseguro que no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría comentar 4 puntos de esta meditación, y el primero es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena? Siempre que hacemos una pregunta a una persona, pues esperamos una respuesta, ¿no? Y los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús, pues esperando que Él les conteste algo, pero también con esta apertura de lo que Él les diga, pues confiar en ese plan, ¿no? Entonces yo estaba leyendo y rezando en la meditación y pensaba cuántas veces yo le puedo llegar a hacer preguntas a Jesús, pero sin tener como esta apertura a lo que Él me pueda contestar. Y justo ahí vemos cómo Jesús les contesta: id a la ciudad, vayan a esta casa, van a encontrar a un hombre, y les explica todo el plan de lo que van a encontrar y cómo ellos, los discípulos, confían en ese plan. Confían plenamente en que van a ir a esa ciudad, van a encontrar a ese hombre, las va a llevar a una casa, van a encontrar el lugar donde tienen que hacer la cena. Y yo pienso, ¿cuántas veces yo le puedo llegar a preguntar algo a Jesús de cosas que me inquietan en mi día a día y no termino de entender el plan de Dios y de confiar en ese plan de Dios? Porque pues Dios puede tener un plan y yo puedo no confiar en eso. Y los discípulos confían ciegamente, o sea, no le preguntan: oye, pero ¿y esto y lo otro? Simplemente fueron a la ciudad. O sea, en el pasaje se ve como Jesús les dice: id a la ciudad, les menciona todo el plan, y lo siguiente que menciona es que ellos van. Esa confianza que tienen los discípulos en lo que Jesús les menciona me impresiona mucho. Y por último, menciona cómo los discípulos encontraron todo tal y como Jesús les había dicho. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y los 4 puntos que les mencionaba al principio. Lo primero es la pregunta, ¿no? Las preguntas que yo le hago a Dios. El segundo punto es el plan que Dios tiene para mí. El tercer punto es la confianza que yo tengo sobre ese plan que Dios tiene para mí. Y 4, que esa confianza parta de que sé que Dios es fiel.
Si los discípulos no sabrían que Dios es fiel y que quiere su bien, pues probablemente hubieran dudado en salir caminando a la ciudad y preguntar por lo que Jesús les había dicho. Pero como saben que Dios es fiel, entonces confían y saben que Dios tiene un plan, y por eso pueden preguntar con esa libertad a Dios todo lo que quieran. Yo me pregunto muchas veces en mi futuro, en lo que vendrá, en mi familia, mis preocupaciones. Muchas veces no me atrevo a preguntar porque no termino de creer en esa fidelidad de Dios, de que va a cumplir lo que me dijo y lo que me prometió. Como a ellos les prometió que iban a encontrar las cosas como les dijo, y tal cual lo encontraron todo como Jesús había dicho. Entonces creo que a mí este pasaje me motiva mucho y me llama mucho a confiar más en las promesas que Dios puso en mi corazón, a confiar más en los planes de Dios y así poder ser una hija libre que pueda acercarse con su padre a preguntarle lo que le inquieta, lo que le agobia, lo que le angustia, sabiendo que la respuesta, aunque no sea inmediata, aunque no sea la que me guste, sabiendo que es una respuesta que es por mi bien. Entonces yo creo que a eso nos invita esta meditación de hoy, a ser hijos de Dios, que vivan creyendo en esa fidelidad de Dios, agarrándose de la confianza y confiando en su plan para poder hacer preguntas más libres y confiando más en Él. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguir en oración y dejar que tu alma sonríe en su encuentro con el Señor. Nos escuchamos mañana.